llamado de las sombras. Abro comillas. El frío de la madrugada se colaba entre las rendijas de las ventanas, haciendo que un escalofrío me recorriera la espalda. Había sido un día tranquilo. Uno de esos días que te hacen bajar la guardia, olvidando que la oscuridad siempre tiene sus secretos. Estaba embarazada de 6 meses y me había quedado a dormir en la casa de mi papá, un lugar que siempre había sentido como un refugio hasta esa noche. Eran las 2 o quizá las 3 de la madrugada cuando el sonido rompió el silencio. Un llanto infantil, desgarrador y desconsolado, me despertó como un rayo cayendo sobre mi pecho. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mis pensamientos, aún desordenados por el sueño, trataron de encontrarle lógica. ¿Un niño perdido en la calle a estas horas? ¿Cómo era posible? Mi perrita, Luna, dormía a mi lado, pero en cuanto escuchó el sonido se levantó de un salto. Su gruñido bajo y constante me puso en alerta. Nunca la había visto así. Sus ojos parecían clavados en algo que yo no podía ver, y sus ladridos resonaron en la habitación como advertencias. Sin embargo, el instinto maternal que ya latía dentro de mí se impuso. Debe ser un niño, me dije, aunque en el fondo algo no encajaba. Sin pensar demasiado me levanté y me dirigí a la puerta, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Luna tiraba de mi pijama con desesperación, mordiendo la orilla, tratando de detenerme. Pero yo estaba decidida. El llanto continuaba intercalado con risas infantiles que me helaban la sangre. Era como si algo jugara con mi mente, atrayéndome hacia la oscuridad. Abrí la puerta y el aire helado de la noche me envolvió. La calle estaba bañada en penumbras, iluminada solo por la tenue luz de un poste que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Miré de un lado a otro tratando de localizar el origen del llanto. Nada, solo sombras que parecían moverse, como si la noche tuviera vida propia. Mi camisón se agitaba con el viento y sentí una extraña sensación de vulnerabilidad, como si estuviera siendo observada. De pronto las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez parecían estar en todas partes. Era imposible determinar de dónde venían. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero mis pies avanzaban por instinto, ignorando la creciente sensación de peligro. Luna no dejaba de gruñir, caminando junto a mí como si intentara protegerme de algo invisible. Fue entonces cuando lo vi. Una figura pequeña, un niño, sentado en cuclillas al borde de la banqueta. Su rostro estaba oculto por las sombras y su llanto era apenas un hilo de sonido, como si viniera de muy lejos. Mi corazón se apretó y di un paso hacia él, pero Luna bloqueó mi camino ladrando con más fuerza. ¿Estás bien?, pregunté, pero mi voz sonó débil, casi un susurro. El niño levantó la cabeza y aunque la oscuridad cubría su rostro, sentí que algo estaba terriblemente mal. Su silueta parecía desdibujarse, como si no perteneciera a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré con un sobresalto y vi a mi marido que caminaba hacia mí con expresión sombría. Sus ojos estaban encendidos de una furia que rara vez había visto. ¿Qué demonios haces aquí?, me dijo, y antes de que pudiera responder me agarró del brazo
con odio y me llevó de regreso a la casa. Su apretón era firme, pero su rostro reflejaba algo más que enojo. Había miedo en sus ojos, un miedo que me paralizó. No vuelvas a salir por la noche, nunca, jamás, nunca más, dijo mientras cerraba la puerta de golpe. Afuera el llanto del niño se apagó de repente como si nunca hubiera existido. Adentro, mi cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si una niebla densa me envolviera. Quise hablar, pero las palabras no salían. El cansancio se apoderó de mí y antes de darme cuenta caí en un sueño profundo y oscuro. Sin sueños, sin tiempo. Cuando desperté, mi marido estaba sentado junto a mí. Su expresión era seria. «Eres ingenua», dijo con voz grave. «No era un niño, las brujas te quieren llevar porque estás vulnerable. Nunca vuelvas a salir por la noche, incluso si escuchas a alguien llorar, no es seguro». Sus palabras me calaron hasta los huesos. No pude responder, solo pude quedarme allí con las imágenes de la noche anterior rondando mi mente. Pero lo que más me atormentaba no era su advertencia, sino la sensación de que algo había cambiado, algo había entrado en nuestras vidas, algo que no podía entender. En los días que siguieron, todo se sintió diferente. La casa, antes cálida y acogedora, tenía un aire extraño, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una energía invisible. Luna, mi perrita, no dejaba de mirar hacia la ventana por las noches, gruñendo a la nada. A veces escuchaba ruidos fuera, pasos suaves, como si alguien caminara alrededor de la casa. Pero cada vez que miraba, no había nada. El llanto regresó varias noches después. Esta vez fue más fuerte, más insistente. Me tapé los oídos con las manos tratando de ignorarlo, pero era como si el sonido estuviera dentro de mi cabeza. Sentía una presión en el pecho, una urgencia por salir, pero el miedo me mantenía inmóvil. Luna ladraba sin parar, sus ojos clavados en la puerta. Una noche, mientras estaba en la sala, sentí un movimiento en el aire, como si alguien hubiera pasado junto a mí. Miré alrededor, pero estaba sola. Un susurro apenas audible rozó mi oído y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Ven conmigo», decía la voz, suave pero cargada de una malicia que me hizo estremecer. Mi esposo intentaba mantenerse fuerte, pero yo podía ver que también estaba afectado. Una vez lo encontré sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. «Esto no es normal», murmuró. «No sé qué está pasando, pero no podemos ignorarlo». Decidimos buscar ayuda. Un conocido de mi padre nos habló de un curandero que podía ayudarnos. La primera vez que lo visité, su mirada se oscureció al escuchar mi relato. «No es un simple espíritu», dijo. «Este es obra de algo mucho más antiguo, algo que quiere que lo lleves dentro». Su advertencia me heló. Me dio hierbas para quemar en la casa y oraciones para recitar. Pero me dejó claro que esto no sería fácil. «No confíes en lo que ves o escuchas por la noche. Lo que buscan es engañarte», me dijo aquel hechicero. Esa misma noche quemamos las hierbas y recitamos las oraciones. Pero en lugar de sentir alivio, la casa pareció reaccionar. Las luces parpadeaban y los sonidos afuera se intensificaron. Golpes en las ventanas, risas lejanas, pasos que rodeaban la casa. Era como si algo se resistiera a marcharse.
Los días se volvieron semanas y mi embarazo avanzaba, pero también lo hacía mi miedo. Una noche mientras dormía desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Miré hacia el rincón y allí estaba. Era una figura oscura, inmóvil, observándome. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva, como si llenara todo el espacio. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Entonces la figura extendió una mano hacia mí y sentí un dolor agudo en mi vientre. Luna saltó sobre la cama, ladrando con una furia que nunca había visto. La figura se desvaneció, pero el miedo quedó grabado en mi piel. Sabía que no podía seguir así. Fuimos con el curandero una vez más y esta vez nos dijo algo que me dejó helada. No basta con proteger la casa, tienes que enfrentarlo. Ellos solo se alimentan del miedo. Si te niegas a ceder, perderán su poder. Esa noche encendimos velas y nos sentamos juntos. Mi esposo, Luna y yo. El llanto volvió más fuerte que nunca, pero esta vez no me moví. Sentí cómo algo me observaba, cómo su presencia se hacía más pesada, pero no cedí. Repetí las oraciones una y otra vez hasta que la casa pareció vibrar con una energía extraña. Y entonces todo quedó en silencio. Un silencio que no era paz, sino vacío. Algo se había marchado, pero el eco de su presencia seguía ahí. Aún hoy, cuando escucho un llanto en la noche, mi corazón se detiene y el recuerdo de esa figura oscura me acompaña. Pero no vuelvo a salir, nunca más. Me he encomendado a Dios y espero que no se vuelvan a repetir esos llantos. Solo Dios tiene el poder para liberarme del mal. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.